Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes el Santo Evangelio de este día. Y doy gracias al Espíritu Santo porque Él nos asiste en cada momento, principalmente cuando leemos la palabra de Dios. Aunque mi reflexión sea como de poca profundidad para muchos, pero el hecho de poder compartirles el Evangelio creo que llena nuestros corazones, y con solo el hecho de leerlo y poder facilitarles, y eso creo que irá transformando nuestra vida día con día. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo antes de leer el Evangelio para que Él nos ayude a estar con el corazón firme, para estar con el corazón amando aquello que nos ayude para encontrar nuestra salvación. Que tengamos a un solo Dios, que podamos desprendernos de los falsos dioses. Le invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has llenado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Amén. Después de haber invocado al Espíritu Santo, ahora escuchemos con atención la palabra de Dios. Con el mero hecho de escucharle, el Señor transforma nuestras vidas. Y la palabra de Dios de este día está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vida, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto sin mí, si no permanece en la vid, como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean. Pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado, el Evangelio de este día está cargado de mucho contenido, así que vamos a ir como haciendo diciendo, mejor dicho, algunas enseñanzas que nos da, o algunas frases que podamos tomar de este Evangelio, porque tiene mucho, mucho que dar este Evangelio. Dice el Señor que Él es la vid y que el Padre es el labrador. Y dice Jesús que
para que podamos nosotros dar frutos, tenemos que estar unidos a Él. Estar unidos a Dios no solamente significa estar en gracia de Dios. Estar unidos a Dios significa vivir como Él vivió, amar lo que Él amó y despreciar lo que Él despreció. Uno a veces puede estar en gracia de Dios, pero la gracia de Dios, es decir, no tener pecado grave, no significa necesariamente que estemos en la plena comunión con Dios, porque no podemos tener pecados graves, pero podemos tener muchos pecados de omisión, es decir, solo ser un árbol verde, con vida, pero sin fruto. Y el Señor nos ha dicho que tanto el fruto, tanto el árbol que tiene fruto, como el que no tiene fruto, Él en su providencia atiende a cada uno. Dice que el que da fruto, el Padre lo poda. Y lo poda para que dé más fruto. Y esto lo descubrimos principalmente cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios es cuando más problemas tenemos. Es ese momento cuando Dios nos va podando. ¿Y para qué se poda un árbol? Para que la energía, para que la fuerza se concentre en una sola dirección. Pues también permitamos al Señor, dejemos que Dios nos pode y que nos vaya quitando aquello que no hace más que distraernos, que no hace más que estropear la buena dirección. Y también dice el Evangelio que el sarmiento que no da fruto lo arranca. Es decir, no basta solamente estar unidos a Él por la gracia. No basta tener solamente fe. Es necesario también tener esas obras de caridad. Porque para poder ir al cielo necesitamos fe y obras. Y también podemos tomar otra frase del Evangelio. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y Él nos da una buena razón. Nos dice, si permanecen en mí, ustedes van a dar frutos. Dar frutos quiere decir vivir para aquello para lo cual hemos sido creados. Cuando nosotros no damos frutos, entonces no somos felices, porque no estamos haciendo o no estamos dando aquello para lo cual Dios nos ha creado. Y si no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, pues estamos como desperdiciándonos. Estamos como atados, como esclavizados. Estamos amarrados, porque lo normal es que nosotros demos frutos. Porque para eso Dios nos ha creado, con una misión. Y cuando uno descubre qué misión me ha dado a mí, o qué es lo que Dios me ha encargado, cuando uno descubre esa misión, entonces uno puede fructificar. Pero mientras no se ha descubierto o no hemos determinado para qué Dios me ha creado, qué es lo que Dios me envía a hacer, entonces se nos es más dificultoso, nos cuesta más poder buscar esa obra de Dios que Él nos ha encomendado. Y dice el Señor en su palabra que como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Él. O sea, todo lo bueno, creo que aquí también nos está diciendo de que no nos atribuyamos nosotros lo que no es de nosotros. Lo propio nuestro es ser instrumento. Lo propio nuestro es ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cada persona que está en nuestro entorno. Nosotros realmente no somos los actores de lo bueno que podamos obrar. Es el Señor quien obra a través de nosotros. Puesto que dice, si no permaneces en mí, no vas a poder dar fruto.
Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. La vid y los sarmientos. Los sarmientos, si no están unidos a la vid, las ramas pierden la vida. Si nosotros no estamos unidos a la voluntad de Dios, al querer de Dios, a la gracia de Dios, perdemos el sabor. El Señor nos dijo, si la sal ha perdido el sabor, entonces, ¿de qué sirve? La tiran para que la pisotee la gente. También dice el Evangelio, sin mí no pueden hacer nada. Y eso nos cuesta entender, y por eso es que pasamos un buen tiempo luchando y no ganamos la batalla, porque todavía no hemos entendido que la buena batalla es aquella en la que se deja que Dios pelee en favor de nosotros. Dice en Éxodo capítulo 13, versículo 14, si no se me olvida esa cita, bueno, ustedes pueden verla y corregirme. Dice que cuando el pueblo de Israel vio que venían los enemigos, con caballos y con el gran ejército a destruir al pueblo de Dios, Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que yo pelearé en su favor. Y eso es algo que debemos experimentarlo en nuestra vida, que debemos dejar que Dios pelee en favor nuestro. Y así sucedió. El mar se abrió y el pueblo pasó y los enemigos fueron destruidos. El Señor dice ahora en su palabra, nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Es como si nos estuviera diciendo, fíjense en mí. A Santa Margarita, a Santa Faustina, el Señor le dijo, si quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente en mí. Confiemos en el Señor, como hacía el Padre Pío, decía, reza y ten calma, déjalo todo en las manos de Dios. Sin mí no pueden hacer nada, dice. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego, y arden. Mientras estamos en esta tierra, Dios en su gran misericordia, lo natural es que si se arranca una rama de la vid, pues esa ya no tiene remedio, es decir, muere. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual todavía tenemos oportunidades. Si el pecado te arrancó de la comunión con Dios, si el pecado te dividió de la vid, tienes los sacramentos, tenemos la confesión, porque a través de la confesión Dios nos da la gracia de que ese sarmiento que ha sido desprendido de la vid, tu vida que ha sido desprendida de la vida, pueda unirse una vez más y tener vida, vida en abundancia. Así lo dijo Jesús, yo he venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia. Y luego dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen. Esto es algo que nos debe dar fortaleza, porque nos está diciendo, el que hace mi voluntad lo va a tener todo. Pidan, si mis palabras permanecen en ustedes, es decir, si las practicamos, si nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, dice, pidan y se les va a dar. Dios aquí, como se nos está diciendo, si tú eres fiel, ten la seguridad que todo lo vas a tener. Si mi palabra habita en tu corazón, en tu ser, si mi palabra es la guía de tus pasos, ten presente que todo se te concederá. Es como un gran regalo que nos da Dios a través de su palabra, que nos está diciendo, si confía en mi palabra, toda esa tristeza, todo ese vacío, todo ese sinsentido, todo eso va a desaparecer y vas a tener una fiesta. Creo que nosotros los cristianos tenemos que buscar esa fiesta espiritual, ese encuentro con Dios, que Dios realmente sea nuestra felicidad, que Jesús sea nuestra fiesta, que sea siempre Él nuestra vida y que no permitamos estar separados de Él. Volvamos a Él, porque Él siempre nos espera para darnos vida. Busquemos que su palabra permanezca en nosotros, porque de esa manera dice, pidan lo que deseen y se realizará.
Y con eso recibe gloria a mi Padre, con que den fruto y que sean mis discípulos. Para poder ser discípulo de Jesús es necesario dar frutos. Que la Virgen Santísima nos ayude a dar esos frutos y que juntos caminemos en esta peregrinación y que no dejemos a nadie morir en este caminar. Que busquemos siempre el bien de los demás, que busquemos siempre la felicidad de los otros, que les llevemos la buena nueva, que la palabra de Dios pueda dar frutos en nuestra vida y que Dios realmente sea nuestro sustento, como la vid al sarmiento. Que la Virgen Santísima nos guarde en su corazón inmaculado.